Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Tengo un elefante en mi cabeza. Mi nombre es Abril, bienvenidos, bienvenidas a este segundo capítulo con esta nueva modalidad de los capítulos señaladores, que si es tu primera vez escuchando, te lo explico brevemente. En vez de recomendar un libro o un cuento o un poema, lo que hago en este caso es ir directo a una pregunta, no solamente para dejar más elefantes en la cabeza de cada uno, sino que, ¿qué hacen los señaladores? Dejan marcas. Y vos, después de este capítulo, decidís. Quizás te abrí la oportunidad de ver un mismo tema desde otro lugar. O simplemente, nada, como cualquier señalador, quedó ahí la marca y ya está, y uno se continúa con su vida. Pero como nunca se sabe, esta modalidad es justamente eso, señaladores. Marcas que se dejan en los libros. A veces nos acordamos por qué señalamos o por qué dejamos marcada esa hoja, y hay veces que no, y simplemente continuamos. Vos decís. Y el señalador del día de hoy es la siguiente pregunta. ¿Qué tan cómoda te está haciendo la culpa? O mejor dicho, ¿qué tan beneficiosa te está haciendo la culpabilidad? Y para explicar el tema de hoy, vamos a partir desde la analogía del sillón de la culpa, que es una analogía que expliqué hace unas semanas en uno de mis posteos en Instagram, que es muy simple. Imagínense el sillón más cómodo para ustedes. Puede ser el sillón de una abuela que tiene más de 40 años, pero no sabes cómo, cada vez que lo tocas te quedás pancha, no podés dejar de dormir, te sentás ahí y ya está. Con la culpa pasa exactamente lo mismo. La culpa lo que hace es inmovilizarnos. ¿Por qué? Porque nos empezamos a meter en una serie de cuestionamientos, de pensamientos, de suposiciones que nos hacen quedarnos en el mismo lugar y a través de esa situación nosotros nos beneficiamos. Pero para Abril, ¿cómo que me beneficio de la culpa? No es un buen sentimiento. ¿Por qué me estaría en algún punto haciendo bien a mí mismo o qué recompensa yo estoy obteniendo al sentir la culpa? Y permítanme darles algunos ejemplos. ¿Querés hacer algo nuevo, algo distinto que capaz no le va a gustar a un grupo de amigos, a una pareja, a tu familia, etcétera? Y empieza ¿qué? La preocupación que va un poco de la mano con la culpa. No, bueno, pero si arranco esto no les va a gustar, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Uy, me acuerdo que papá quería hacer esto y no pudo y lo voy a hacer yo y me siento mal porque me da pena. Ejemplo número 1. Otro ejemplo, cuando le queremos decir algo a una persona o sentimos algo y por culpa, por pena decimos, no, pero lo voy a lastimar. Pobre. Atrae la culpa que no le expresamos al otro lo que sentimos realmente. Que le podemos ser sinceros y no por eso sincericidas. Otra cosa, la culpa. No, bueno, no me quiero expresar, no quiero llamar la atención porque me da culpa, porque me da cosa. Porque no quiero sentir menos al otro, porque no quiero llevarle la contra al otro. Culpa por mi gran culpa. No digo, no hago, no pienso. O en realidad pienso, pero no hago, que es peor, y me lo trago. Porque la culpa no es que quede ahí y punto. La culpa la voy tragando. Y el día que exploto, no se entiende por qué. Y el día que explota tanto con enojo como con angustia, uno dice, ¿pero qué pasó? Y es que te estás tragando tanta culpa que te estás terminando pudriendo vos. Pero volvamos a cómo vos te estás beneficiando de esto. Supongamos que estás con una pareja o con un amigo y decís, no, bueno, no le voy a decir esto porque me da pena. ¿Qué está pasando ahí? Te estás quedando en el mismo lugar. Supongamos que es un tema muy importante que vos querés hablar con tu pareja. Y vos por un tema de culpa, de no herir, de guardártela, porque pobre este otro que se va a empezar a sentir mal, empezás a evitar conversaciones. La relación, por ende vos, se sigue quedando en el mismo lugar, que es un lugar de comodidad. Por otro lado, si lo probamos en otros lugares, si en el trabajo no te querés destacar, porque por el otro, que no querés llamar la atención, porque no querés opacar, porque no querés que piensen y culpa, te seguís quedando en ese mismo lugar como de, no, estoy acá, no sé si sería como un potus, pero me quedo acá, en este lugar, total, yo ya lo conozco, es cómodo, no me tengo que mover, no implica ningún esfuerzo. Porque ojo con la culpa, que si bien la tenemos para mí todos, o la mayoría, en alguna mayor o menor medida, hace que nos quedemos con las mismas situaciones, que repitamos situaciones, y no entendemos por qué. Y en realidad lo que nos está pasando es que estamos dormidos en el sillón, y no nos dimos cuenta. Y cuando uno se corre de la culpa y empieza a ser responsable, es justamente este sonido. Despabilarse. Uno se empieza a despabilar. Y uno se empieza a dar cuenta que cuando se expresa, no tiene por qué ser sincericida, no tiene por qué herir al otro, y si el otro le duele lo que le decís, por más amoroso que seas, por más amable,
No puedes controlar cómo va a reaccionar el otro. No puedes controlar si la reacción de ajena va a ser más positiva, más negativa, si va a ser un lío. No podés controlar eso. Porque la culpa también es una forma de control. Es una forma de santificar al otro y es una forma de santificarse uno. Porque no, pobre yo, que siempre pienso en el otro. Es un exceso de compasión, que ya no es compasión. Ya sos completamente complaciente con el resto del universo menos con vos. Siempre te quedas como bien parado porque ni llamás mucho la atención, ni le haces mal a nadie. Porque la gente que hace algo es brava, la gente que hace algo tiene más carácter. La gente que se mueve parece que tiene algo más, un picante más que el resto de los demás. Y en realidad esa gente es la que se hace responsable. La que cuando hay que hablar de algo, lo habla. La que sabe cuando hay que terminar algo, lo termina. La que entiende los tiempos de las cosas y las consecuencias de sus acciones. Y la que también entiende que no puede controlar la reacción del otro. Nunca lo vas a poder hacer. Pero es muy cómodo estar en el sillón. Porque en el momento en que yo me paro del sillón y me empiezo a estirar y digo, uy, qué fiaca, me tengo que ir a mi casa, tengo que ir caminando, me tengo que mover. Me tengo que salir de este lugar de comodidad para poder hacer algo distinto, para poder ir a otro lugar. Supongamos que trabajás en un lugar hace muchos años y decís, no, bueno, me gustaría empezar a hacer otra cosa. Me gustaría probar otra empresa. Me gustaría irme a otro lugar. Y te empieza a dar la culpa de, no, bueno, pero mis compañeros de trabajo de tantos años. ¿Y qué pasa si alguien no sabe hacer este trabajo como lo sé hacer yo? O algo más chico, pedirte vacaciones. Pedirte ciertos días que los tenés disponibles y es tu derecho. Y decís, no, me da culpa pedir. ¿Culpa qué? Así como pena, culpa no se le tiene que tener a nadie ni a uno mismo. Porque la culpa realmente santifica, la culpa inmoviliza, la culpa te va a terminar envenenando en la medida en que vos sigas sentado en ese sillón. Con la culpa no terminamos ciertos vínculos en el momento de que hay que terminarlos, porque pobre el otro, cómo se lo va a tomar, los años y las millones de excusas que nos ponemos en ese momento. No expresamos lo que sentimos a nuestros amigos, a nuestra familia, porque no queremos herir los sentimientos de nadie. Pero la persona que constantemente se está tragando todos sus pensamientos, sos vos. Y después te enfermas. El día de mañana decís, acumulé del trabajo, No, acumulaste la cantidad de cosas que no dijiste, que no hiciste y que no te atreviste básicamente a hacer. No me acuerdo qué enfermera que trabajó con enfermos terminales durante muchos años de su vida, dijo que la mayor parte de la gente que estaba ahí, lo que decía antes de morir era la pena que tenían de no haberse atrevido a hacer un montón de cosas o a decir un montón de cosas. La culpa y la preocupación hacen lo mismo. Es muy fácil excusarse detrás de un sentimiento de no querer herir, no querer lastimar, no querer originar un conflicto. Porque no entiendo por qué tendrías que originar un conflicto si te estás expresando realmente desde tu corazón y desde lo que te pasa. En la medida en que vos digas las cosas bien, ¿qué es bien? Es con respeto, sin gritar y siendo claro, siendo clara y realmente sintiendo eso que te está pasando, va más allá de tu persona cómo va a reaccionar lo externo. No lo vas a poder controlar nunca, nunca. La culpabilidad realmente es para mí una patología que está invisible y está subtitulada en relaciones, en formas de expresarse, en formas de ser, en miedos. La culpa tiene mucho miedo. Pero la usamos como excusa porque, bueno, nosotros somos santos y nos da pena cómo vamos a hacer esto. Y en realidad no es pena, muchas veces es miedo de qué va a pasar si yo esto, qué va a pasar si tomo esta decisión. Y así van pasando los años, así van pasando las relaciones, así se van desgastando un montón de cosas por la culpa. Pero en realidad estamos muy cómodos. ¿De qué nos beneficiamos? De que siempre quedamos bien parados. De que nadie se puede enojar con nosotros, porque nosotros siempre obramos bien, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Después te duele la espalda y no sabes por qué. Realmente. Después te duelen las rodillas y no sabes por qué. Es de la cantidad de culpa que estás cargando. ¿Mm? ¿Cómo podemos salir del sillón de la culpa? ¿Cómo nos podemos empezar a estirar un poco, abrir
los ojos después de esta siesta de largas horas, de largos años diría yo. Pequeños pasos, pero pasos. Expresarte como a vos te vaya saliendo. Al principio cuesta, al principio parece que escupís las palabras y en la medida en que vos te vayas expresando sinceramente, el otro te va a poder entender. Segundo y más importante que lo que acabo de decir es entender, pero entender y aprender con H, porque es entender y comprender, realmente integrarlo, el hecho de que no podés controlar cómo va a reaccionar el otro. Ya está, no lo podés controlar. Tercero, la culpa te frena a no vivir un montón de experiencias, lindas y no lindas seguramente, pero experiencias al fin. Con la culpa te vas a seguir contando la misma historia un montón de veces más y vas a estar como el día de la marmota. ¿Qué más puedes hacer para salir de este sillón? Empezar a ser responsable. Hacete la pregunta, si la culpa no existiera, si yo no sintiera culpa, ¿qué es lo que haría? Cuando vos estás ante una situación en donde querés decir algo a una amiga o a quien sea y no encontrás las palabras y empieza a agarrar empieza a entrar el personaje y el sillón de la culpa, decirte, no, pero tuvo una semana que no estuvo buena esta persona, o está con todos estos problemas familiares, no le quiero cargar más cosas. Que a veces está bien tener en cuenta eso, pero muchas veces lo usamos también de excusa. Porque, a ver, las personas siempre van a tener historias que le están ocurriendo, situaciones, etcétera, etcétera. Si todo esto no estuviera, ¿no? Si sacamos a este sillón un rato y tenemos una habitación vacía, ¿qué harías vos? Y no lo pienses mucho. Esto no resiste tiempo. Lo primero, que se te venga a la cabeza, ¿qué harías vos si no tuvieses culpa? Y eso es lo que querés hacer. Pero estamos chipeados, estamos programados de una manera que nos da seguridad. El sillón es cómodo. El sillón siempre va a ser cómodo. Lo que cuesta salir a caminar después de estar durmiendo una siesta miles de millones de años. El cuerpo está cansado, las articulaciones ya no saben cómo moverse. Y bueno, salir de la zona de confort, salir de este sillón, es justamente empezar a tener experiencias, empezar a vivir, empezar a ser sincero con el mundo externo, pero principalmente con uno mismo. Entonces, pregúntate, ¿cómo me estoy beneficiando de la culpa? ¿Qué tan cómoda está siendo en mi vida? ¿Qué tantas situaciones estoy repitiendo y qué tantas veces me estoy quedando en el mismo lugar con la excusa de, no, bueno, me dio culpa y no lo hice. No, bueno, me dio culpa y no lo pedí. No te pediste esas vacaciones, no tuviste esa charla, no terminaste con esa pareja en el momento en que tenías que hacerlo, no te fuiste de ese trabajo, no le dijiste a tu familia lo que realmente te estaba pasando, ni a tu grupo de amigos. Y tantas experiencias que se te están yendo delante de tus ojos porque en realidad no te estás dando cuenta que estás dormido, estás dormida en este sillón. Muchas veces uno dice, bueno, la culpa es como un mal menor en la sociedad. Y no, es un veneno. Es un veneno porque mucha gente prefiere quedar con la máscara del bueno, de la buena, que realmente ser una persona. Como una frase que dice Enrique Corbera, que la saca del psicólogo Jung. Leía Yang, pero me dijeron que se dice Jung. Así que la frase que dice es la siguiente. Prefiero ser una persona completa que ser una buena persona. Por eso, si bien la culpabilidad te puede dar la careta de ser una buena persona, en realidad no estás siendo una persona completa, ni muy de cerca, ¿eh? No quiere decir que con esto te conviertas ahí en duro, que quieras... No, es todo lo contrario. Pero en la medida en que uno va trabajando la culpa, se empieza a dar el lugar y el espacio para crear lo que uno quiere, tener las relaciones que desea y simplemente entender que uno no tiene el control de las cosas. Está bien pensar en los demás, pero no lo usemos como excusa para no hacer o porque no nos atrevemos y nos da miedo a hacer ciertas cosas. Bueno. No usé el pizarrón hoy porque me quedé hablando largo y tendido. Pero bueno, es una buena pregunta para plantearse. Yo he sido muy culposa. Yo tengo todavía la tendencia a ser muy, muy culposa. No decir, guardarme, bueno, por un montón de cosas. Pero en la medida en que me doy cuenta, cuando está actuando la culpa, puedo
por lo menos empezar a detenerme, mirarlo a la distancia y decir, bien, acá está actuando la comodidad / miedo y no está actuando Abril. Y no sos mejor persona por tener culpa. No. Sabelo desde ya. Te estás privando de cosas y te estás dando dolores de cabeza más que cualquier otra cosa. Muy bien, mis muchachos, mis muchachas. Muchas gracias por escucharme. Les agradecería que pongan 5 estrellitas en Spotify. Ayuda un montón. Compartan el capítulo si es que les gustó. Súbanlo a redes. Síganme. Me pueden encontrar en Instagram, en YouTube y en TikTok como @_Jabru. Me encantaría, como ya hicieron, que me dejen recomendaciones si les gustaría que hable sobre un libro o mismo si ustedes tienen señaladores que quieran aportar, bienvenido sea. Les agradezco un montón por estar del otro lado. Nos seguimos escuchando en el próximo capítulo. Gracias.